Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba. Bienvenida y bienvenido a esta segunda temporada de La mente al descubierto. Este espacio en que se intenta poner en palabras los temas que duelen o que están en la sombra, que caminan junto a nosotros y a veces no nos percatamos. Y la verdad, a veces no queremos verlos y los ignoramos. A estos temas, que es bien difícil pensar porque duele, es aún más difícil ponerles palabras. Porque sabemos que cuando comienzas a escucharlas, te van a transformar de una manera u otra. ¿Qué es, te pregunto, una buena conversación sino poder ser diferente de cuando empezó? En este episodio vamos a ese oscuro tema que son las adicciones. Porque todos tenemos un familiar, un amigo o un colega que no está pudiendo escapar de ellas. Porque todos tenemos una responsabilidad en darle su lugar como trastorno y no hacer como que no pasa nada. Siempre respetando el dolor del otro, porque no se trata de quién hace bien las cosas y quién no, sino de reconocer que ahí hay un dolor profundo detrás de las adicciones. Este camino no lo vamos a hacer el día de hoy tú y yo solos. Nos van a acompañar artículos y textos, sobre todo años de investigación de expertos como el doctor Eduardo Calina, la doctora Daniela Ramos Morri y el doctor John Marston. Les voy a decir de una vez: nadie piensa que se va a convertir en adicto. Lo repito, nadie piensa que se va a convertir en un adicto. La primera vez que se prueban las drogas puede ser una especie de desafío, como si se tratara de probar algo. Pero en lugar de probarse en la vida, en el sentido de salir adelante, lo que ponen en riesgo es su capacidad de salud y de ser libres. Mira esto. Lo que ocurre es que el consumo de una persona va avanzando con el tiempo y nadie piensa que va a pasar de la etapa que se llama iniciación. Fíjate bien, la llamo iniciación y no etapa de prueba. ¿Por qué? Porque es muy probable que siga usándola después de manera ocasional para ver si se siente igual, hasta que se convierte en algo regular. Y a la vez aumenta la cantidad que consume porque, ¿qué crees? El cuerpo se va haciendo tolerante y busca aumentar la cantidad para poder repetir la experiencia inicial. Esto es muy importante de entender que sucede en las adicciones. Se aumenta, hay sobredosis. ¿Por qué? Porque por más que intente, la experiencia inicial no se repite. Depende de cada caso. Pero por un lado, se evidencia que hay una omnipotencia. A mí no me va a pasar nada. A mí las drogas no me van a hacer nada. Yo soy fuerte, yo estoy sano. Por otro lado, otros es un desafío a los papás, al propio cuerpo, ¿no? A mí no me van a decir qué tengo que hacer. Cada quien tiene un síntoma. Si se dan cuenta, ya a partir del desafío que rompen o el desafío que lanzan, ya dice algo de cada uno. Omnipotencia, reto, enojos, competencia, etc.
Eduardo Calina escribe un texto que les recomiendo muchísimo que se llama Adicciones. Así de sencillo, Adicciones. Está dirigido más a profesionales de la salud, pero tiene elementos que pueden ser muy informativos para un público que no conoce, pero que quiere saber más. Y entonces, ¿cómo puede ser un adicto? Calina nos cuenta que la palabra adicto viene de la antigua Roma, porque cuando una persona no podía pagar una deuda, entregaba su vida como adicto, es decir, como esclavo. De este modo salía de su condición de deudor económico, digamos, ya no debía dinero, pero a cambio entregaba su libertad, tal como las drogas. Depender de ellas es perder la libertad de acción, de pensamiento y sobrellevar la vida con el mecanismo de la negación. No, no es un problema. No, no pasa nada. No, no es tan grave. Ahora, ¿por qué las drogas son drogas? ¿No? No es un elemento mágico. Se llaman sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque cuando se ingieren, se consumen, generan cambios en los sistemas emocionales del cerebro, vamos a decirlo así. El alcohol, los tranquilizantes y el tabaco también son drogas. El consumo de drogas lleva la ilusión de superar debilidades, flaquezas, momentos difíciles, como si fuera algo imposible de digerir y las drogas lo hiciesen. Pero la verdad es que se independizan de la realidad. Se activa un mecanismo de la mente que llamamos de negación, que no permite pensar las consecuencias del uso de las drogas, sobre todo cuando están bajo sus efectos. El único momento en que es posible tratar las adicciones es durante la abstinencia. Esto es muy importante que se escuche y se entienda bien, porque aquellos que han pasado por un internamiento deben de saber que a pesar de lo doloroso que fue una prueba de amor de sus familiares. Porque no es posible salir de las drogas sin estar en un estado de abstinencia. Y para muchos es imposible ya estar en un estado de abstinencia en sus hogares. Así que estas intervenciones que de repente son durísimas, son necesarias. Algo que pasa también con el adicto, que es muy fuerte, es que vive todo el tiempo en un malentendido con su proyecto de vida y consigo mismo. Pero no quiere saber nada de eso, no quiere que nadie se lo diga, no quiere escuchar. La tristeza es que si no entra en estado de abstinencia para poder trabajar eso, no va a solucionar nada. No se va a elaborar nada y la vida se le va a escapar. Espero que con esto puedan sentir la noche en la que vive el adicto. Duele de verdad. Duele. A ver, sí es cierto que no cualquiera cae en la adicción. Hay factores que vamos a decir preponderantes que inclinan la balanza en su contra, ¿no? Uno de ellos es que existen lesiones tempranas en la formación de la mente. Y cuando digo lesiones, me refiero a heridas, ¿no? No estoy hablando de un tema neurológico, sino de esos dolores que quizá habían pasado desapercibidos, ¿no? Digamos que se podía hacer funcional a pesar de conocerlo, y el sujeto podría pensar que no le va a suceder nada. Quizás sabe de una historia de abuso, ¿no? Abuso sexual, abuso corporal, abuso verbal. Y cree que ya la libró. A veces también estas heridas tienen que ver con una pérdida real de los objetos. Es decir, desaparecieron los padres, ¿no? Y no pudieron cuidar. Y a veces
por la percepción de que esos objetos alguna vez se tuvieron y se perdieron, aunque sigan existiendo en la vida real. Por ejemplo, que los padres tuvieran una depresión muy fuerte y entonces dejaran de estar para los hijos, no pudieran cuidarlos, sostenerlos, procurarlos. Ahora vamos a ponerle otra rayita al tigre, que es desde el ángulo de las neurociencias, porque es gracias a ellas que podemos entender el efecto de las drogas. Esto que les voy a decir es una versión resumidísimísima, pero espero que pueda dar cierta idea de cómo las drogas afectan esto que llamamos el circuito de la dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor. Entonces, las drogas proveen al cerebro de dopamina. Esta dopamina genera placer. ¿Qué hace? El sujeto, el adicto, deja de buscar cosas que le produzcan placer porque ya lo tiene. En la mente el placer ya está, en la vida no está. Ese es el problema. Pero entonces, en lugar de ir a trabajar, buscarse una novia o un novio, aprender algo nuevo, irse de viaje, ya tiene el mecanismo de placer asegurado neuroquímicamente. En particular, a los consumidores de marihuana se les va empequeñeciendo el mundo de intereses y de posibilidades. Si pueden obtener el placer por esta vía, ¿por qué molestarse a buscar otra? El uso de las drogas en general, a largo plazo, cambia otros sistemas químicos y circuitos del cerebro. Y esto afecta, fíjate nada más todo lo que afecta. El aprendizaje, la capacidad de juicio y discernimiento. Por lo tanto, toman las peores decisiones. O sea, y recuerda, es esclavo. Ya no se pertenece a sí mismo, pero está en negación y no lo puede ver. Disminuye la capacidad de memoria. Y esto vamos a llamar también la memoria de trabajo, es decir, cuando está empezando a hacer algo manualmente y se le olvida. O cuando está haciendo algo e inmediatamente se le olvida. ¿Por qué? Porque también pierde la capacidad de atención y concentración. Entonces no sabe muy bien lo que está haciendo y si sabe se le olvida. Y otras cosas del comportamiento, como la motivación, justo, ya no salir a la vida, el apetito, ya no se quiere comer, y la percepción del dolor. Justo. Muchas veces entra porque parecía que iba a quitar el dolor. Lo que da cuenta es, había dolor atrás. El día de hoy te voy a proponer hablar, aunque sea muy brevemente, de la marihuana, porque es este nuevo juguete que le permitieron a la población y del que muy pocos hablan por no quedar como timoratos. Parece que el que no consume y no se ha animado a probarla es más bien alguien que carece de valentía. ¿Es la marihuana una de las drogas más consumidas en todo el mundo? Al igual que el alcohol, del que vamos a hablar el próximo episodio. La mayoría de los usuarios dice que es una droga recreativa y muy relajante. Ahora les voy a compartir algo que encontré en este texto de la doctora Daniela Flores Morri en este artículo que se llama Un entendimiento neuropsicoanalítico de un tratamiento para un paciente fronterizo que consumía cannabis. ¿Qué es lo que dice? Alguna de estas cosas quizá ya las habías escuchado. Primero, que la marihuana puede ser la droga de entrada. A veces, esto sí puede ser novedoso, es la droga de elección, porque encuentras alivio a un malestar mediante los efectos psicotóxicos a un particular nivel de dolor. La marihuana va para un cierto tipo de dolor, así como quizá la cocaína puede ser para elevar la energía cuando se encuentra en una depresión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí otra vez vamos a mirar a las neurociencias. Se modifica la experiencia subjetiva, es decir, qué se está sintiendo aquí adentro, porque es similar a los endocannabinoides,
Los endocannabinoides son moléculas que se parecen mucho a la cannabis y que se encuentran en todo el sistema nervioso. Entonces, por eso son psicoactivas, porque hay en el cerebro una sustancia que se parece a lo que le están dando de allá afuera, ¿no? Y así logra sustituir sus funciones. Algo bien grave, aún fumando pequeñas dosis de cannabis, es la amnesia. ¿Por qué? Porque no se puede adquirir la memoria, porque no tiene suficiente atención y porque no puede filtrar información relevante. Hemos hablado ya de esta capacidad de juicio, de saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es azul, lo que es verde, lo que es el día, lo que es la noche. Esa capacidad de juicio se pierde con el consumo de marihuana. Por eso, muchas veces, alguien que fuma marihuana ya no puede tomar buenas decisiones. Ha perdido la capacidad de juicio, de discernimiento. Y por supuesto también, lo poco que se guarde tampoco puede hacer conexiones para que se genere una memoria a largo plazo. Se va, se olvida. Como te decía, vamos a hablar del alcoholismo o tocar un poco más de él en el siguiente episodio. Pero por hoy no quiero dejarte sin plantear que el tratamiento de las adicciones es transformar un camino que está dirigido a la muerte a convertirlo en un proyecto de vida. Pero esto no es nada fácil. Nada fácil. Se siente como querer ponerle un muro a las olas del mar. Y sin embargo se puede. Pero es importante que tengas conciencia que en el intento por ser algo, por vivir, acepta vivir el adicto en un estado confusional y alejado de la realidad. Y te dejo con esta frase muy fuerte que fue dicha en un seminario francés hace varios años. No existen los drogados felices. Te pregunto, ¿te das cuenta de la importancia de educar acerca de las drogas? ¿Te das cuenta del peligro de relativizar el uso de las drogas? ¿Te das cuenta de los dolores que te acompañan? Quizá. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, mi cuenta de Twitter, Instagram y TikTok @ingelapsi. Te pido que compartas este podcast si conoces a alguien que puede estar en riesgo o cercano a alguien que está en riesgo. Que sepa que entiendes que entrar a este mundo donde pensar el dolor no es fácil. Que sepa que puedes reconocer lo que le sucede. Y esta misma persona que sepa que engañarse en la vida puede ser al final mucho más doloroso. ¿Has escuchado? ¿Y qué significa ser adicto? Aquí, en La Mente al Descubierto, con Inge Lacamba. Dixo is back.